Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes, 1 de julio. Para este día, la lección se titula Una segunda oportunidad. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado y glorificado sea, oh Señor, su sagrado nombre. Gracias por esta lección. En ella hay muchas lecciones para nosotros. Enséñenosla, Señor. Danos sabiduría, lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Una segunda oportunidad. ¿Qué encontramos ahí en Hechos capítulo 15, versículo 36 al 39? Cuando dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron uno del otro. Aquí vamos a ver varias cosas. Primeramente veamos a Pablo y Bernabé. Eran muy amigos los dos. Siempre andaban juntos haciendo la obra. Tanto el uno como el otro se sentían muy bien. ¿Han visto ustedes, hermanos, que siempre andan como pareja en visitar, en dar estudios, en compartir las cosas de Dios? Así eran Bernabé y Pablo. Bernabé fue un apoyo para el crecimiento de Pablo en la iglesia cristiana. Recuerden que al principio nadie le tenía confianza a Saulo de Tarso o Pablo. Pero ¿qué hizo Bernabé? Mire lo que dice allí en el, vamos a ver, 9:27. Nos habla y dice: entonces, vamos a leerlo desde el 26 para que comprendamos mejor. Cuando llegó a Jerusalén, ¿quién llegó? Pablo. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé, Dios lo usó
para abrirle las puertas dentro de la iglesia naciente para que tuvieran confianza en él. Luego después, en el capítulo 11, versículo 25 y 26, también encontramos algo, porque él empezó a predicar allí en Jerusalén, pero miró de que lo querían matar. Lo enviaron a Tarso. Se fue para Tarso. Pero más adelante, aquí lo que vamos a leer, después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vemos a estos dos siervos de Dios muy unidos en el amor de Cristo, entregados totalmente a la obra del Señor. Pero ahora vamos a ver un desacuerdo, el cual los separó. Los separó para andar juntos haciendo la obra. No es que entre ellos hubo pleitos, rencillas o las cosas como hoy suceden dentro de las familias de los hermanos en la iglesia. Este fue un desacuerdo honesto, un conflicto honesto. ¿Por qué honesto? Porque tanto Bernabé como Saulo, los dos eran celosos de las cosas de Dios. Para Pablo, llevar a alguien consigo, el cual no se miraba que estaba dispuesto a darlo todo, dijo no. Porque tanto uno como el otro también necesitaban de unos terceros para llevar este mensaje. Y Pablo dijo no, todavía es un muchacho inexperto. No dijo no lo llevemos por no quererlo llevar nada más. Él miraba la predicación. Él miraba el ejemplo que se iba a dar si alguien no continuaba. Así es que hubo ese desacuerdo tan profundo que dijo Bernabé, no voy contigo. Entonces los hermanos de la iglesia decidieron que Bernabé fuese con su sobrino a Chipre. Saben ustedes que Bernabé era de esa zona. Así es de que fueron a Chipre Bernabé y Juan Marcos. Tanto Bernabé, estando en sus tierras, eso lo animaría a continuar, aunque le hacía falta su gran amigo Pablo. La misma situación, el mismo vacío estaba en Saulo. Su gran amigo al cual habían ido en su primer viaje y que ahora iban a hacer un segundo viaje,
y no ir con él también le ocasionaba tristeza. Pero nada de eso hizo que ni Bernabé ni Pablo bajaran su espiritualidad, sino que continuaron. Y a Pablo fue con él Silas. ¿Y por dónde fue Pablo? Y ahora no agarró ni barco, sino que se fue por tierra a las regiones de Siria, de donde él era. Pablo era de toda esa zona, de ahí por allí, Tarso. Así es de que tanto uno como el otro fueron enviados a sus tierras natales a anunciar las buenas nuevas. Ahora veamos. Vámonos con Bernabé y Juan Marcos. ¿Por qué Bernabé no estuvo de acuerdo con su amigo Pablo cuando éste le dice: no, a Juan Marcos no va con nosotros porque Juan Marcos se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra? Pero ¿qué es lo que vio Bernabé? Bernabé, hijo de consolación. ¿Qué hacía Bernabé que otros no hacían? ¿Qué miraba Bernabé que otros no miraban? ¿Qué vio en Juan Marcos? Vio en ese joven un potencial para la obra de Cristo. Lo animó, lo apoyó, estuvo con él. Y cuando ya lo vio que estaba ahora maduro, ahora él le dice: vamos. Pablo no quiere que vayas, pero yo sí. Tú serás ahora mi compañero. Y así fue. Salieron, antes era un solo grupo, ahora eran dos grupos. Tanto uno usado por el Espíritu Santo como el otro también. Ese desacuerdo ocasionó ganancia para Cristo, porque no eran desacuerdos de celos, de envidia, de pleitos, no. Eran celos de hacer lo mejor posible la obra que se les había encomendado. Así es de que vemos allí dos grupos, cuando antes era uno. Y vemos además allí, como dice, ¿por qué rechazó Pablo a Juan Marcos y por qué Bernabé le dio una segunda oportunidad? Pablo, al verlo así, actuó mal. Como muchos de nosotros actuamos y no vemos lo que podremos hacer si ayudamos a esa persona a crecer. Bernabé, al contrario, fue paciente, mostró amistad para su sobrino, lo ayudó, lo apoyó
y hasta lo llevó consigo al frente de batalla. ¿Cuántos de nosotros hoy somos ya sea como Pablo o como Bernabé? Vea usted, examínese. Si Bernabé no daba esta segunda oportunidad, ¿qué hubiese pasado con Juan Marcos? Hubiese sido uno del montón, que ni su nombre apareciese en los registros de la palabra de Dios. Pero este joven, su nombre está allí y fue un instrumento de Dios, porque un evangelio tiene su nombre, porque ya no fue aquel que fracasó, sino que ahora es alguien que creció y fue victorioso. Dice la lección en Hechos 15:38, se le da la razón por la que Pablo rechazó al joven. Juan Marcos se había apartado de ellos y no continuó en la obra del ministerio. La actitud de Pablo era comprensible, aunque categórica. ¿Por qué? La vida misionera, sobre todo en el mundo antiguo, era duro y exigente. Y este joven no estaba preparado para eso en ese momento. Le faltaba madurez, porque recuerde que él venía de una familia acomodada y necesitaba ser pulido más. Bernabé vio eso en este joven. Desde su perspectiva, alguien que había desertado tan rápidamente no merecía un lugar en un equipo misionero que luchaba cara a cara con las fuerzas del mal. Así pensaba Pablo. Pero como dice ahí, Bernabé no estuvo de acuerdo. Él veía potencial en Marcos y no quería dejar atrás al joven. La disputa que se suscitó entre Pablo y Bernabé respecto de Juan Marcos fue tan profunda que se separaron. Pablo eligió a Silas para que fuera con él y Bernabé tomó a Marcos. El libro de los Hechos no explica por qué Bernabé decidió llevar a Marcos consigo. En verdad, este es el último pasaje del libro de Hechos que menciona a ambos hombres, pero no el último lugar del Nuevo Testamento donde se lo nombra a Marcos. Porque más adelante, Pablo, ¿cómo se expresa de Juan Marcos? ¿Comprendió Pablo que se había equivocado? ¿Que había sido muy duro en juzgar a Juan Marcos? Veamos qué dice. Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones. Si va a visitaros, recibidlo. ¿Qué dice Pablo ahora de él?
que ya no es un jovencito inestable, inexperto. Ahora él mismo habla bien de él, para que cuando llegue a la iglesia, dice que lo reciban, así como lo reciben a él, a Pablo. Es uno como él. También en 2 de Timoteo dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Cómo lo ve ahora Pablo a Juan Marcos? Un joven lleno del Espíritu, crecido en el Evangelio, útil para llevar adelante el mensaje, porque escribe Pablo y le dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo. Vemos aquí que aquí no habían rencores, porque al principio no quiso llevarlo Pablo consigo. ¿Pudo Juan Marcos comprender las razones? Porque si hubiese sido otro muchacho con rencores a consecuencia de eso, cuando llegaron a decirle que Pablo lo necesitaba, ¿cuál hubiese sido la respuesta? Se hubiese negado. Pero en el corazón de Juan Marcos no habían resentimientos como los que muchos ahora tienen en las iglesias. Y como me trataste mal, hablaste mal de mí, ya verás, me la vas a pagar. Llega un momento que la otra persona le pide: ¿puedes tener un tema? No, no puedo. Que mira, vamos a pasar a la plataforma. No. Y siempre no. No. ¿Ha visto personas usted así en la iglesia? ¿Es bueno eso? ¿Es buen espíritu ese? No. Así es de que, hermanos, mirémonos aquí en Pablo, Bernabé y Juan Marcos. También nos dice en el libro de Filemón, capítulo 1, verso 24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿A dónde está Marcos ahora? Está en el grupo de los misioneros con Pablo. ¿Qué pasó entonces con Juan Marcos? Aquel muchacho inestable ahora era un muchacho fuerte en la fe, que ahora nada ni nadie lo apartaba, y seguía adelante. Y miró cómo estos hombres, Bernabé y Pablo, amaban la obra y no les importaba que los metieran presos, que los golpearan, que los apedrearan, que estuvieran en la cárcel, todo por amor a Cristo. Él también decidió lo mismo. Y dice en 1 de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda.
¿Qué dice ahora Saulo? Mi hijo. ¿Qué diría usted hoy si conociese la historia del principio y escucha ahora a Pablo decir, Juan Marcos, mi hijo? Aunque quizás no lo dijera públicamente, pero pensaría, hipócrita, diría usted. Pero en los caminos de Dios no hay tales cosas. Todo es para crecer, porque Juan Marcos pudo crecer al ir solamente con su tío. Y después pudo ser un elemento favorable para Cristo, no para Pablo, para Cristo. Porque tanto uno como el otro trabajaban para Cristo. Así tú y yo, hermano, hermana. Hay segundas oportunidades. Si hasta ahora usted no ha podido hacer lo que debe hacer por amor a Cristo, no diga, no puedo, soy un cobarde. No. Usted diga, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y póngase en las manos de Cristo. Ponga sus talentos, los dones que Él le ha dado, y verá cómo el Señor lo va a pulir para que ya no sea usted lo que hasta ahora es, sino que de aquí en adelante usted sea y brille como una estrella para Cristo. Una asombrosa transformación parece haber ocurrido en Marcos, ahí lo dice la lección. Y sí, en estos pasajes, Pablo indica el valor que el joven tiene para él y para el ministerio. Pablo lo considera uno de sus colaboradores y quiere que Timoteo lo traiga consigo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en un corazón que se humilla a Cristo, que se entrega a Cristo y que quiere hacer su voluntad. El Espíritu Santo lo capacita para que haga la obra, comenzando con la familia, con los vecinos, en el barrio, en el pueblo, allí donde usted está cerca. Usted puede ser un misionero allí. Después saldrá a lugares más lejanos, ya crecido en la fe. Marcos claramente se había recuperado de su fracaso. Esto ocurrió casi con certeza gracias a la confianza que su tío Bernabé había depositado en él. ¿Usted es un cristiano fuerte en la fe? ¿Usted ve algún joven que lucha, que lo ve siempre en la iglesia, que ve usted que él quiere hacer algo, pero no le sale? Acérquese. Hágase su amigo.
amigo. Y Él confiará en usted. Y usted lo guiará. Y después, ese joven será un elemento guiado por el Espíritu Santo para hacer la obra del Señor. Mire lo que nos dice el Espíritu de profecía. Bernabé estaba dispuesto a ir con Pablo, pero deseaba llevar consigo a Marcos, quien había decidido de nuevo consagrarse al ministerio. Pablo se opuso a esto. No le parecía bien llevar consigo a uno que durante su primer viaje misionero los había abandonado en tiempo de necesidad. No estaba inclinado a excusar la debilidad manifestada por Marcos al abandonar la obra en procura de la seguridad y las comodidades del hogar. Recalcaba que uno con tan poca fibra era inepto para un trabajo que requería paciencia, abnegación, valor, devoción, fe y disposición a sacrificar, si fuera necesario, hasta la vida misma. Tan áspera fue la disputa que Pablo y Bernabé se separaron, siguiendo el último sus convicciones y llevando consigo a Marcos. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 164. Desde los primeros años de su profesión de fe, la experiencia cristiana de Marcos se había profundizado. A medida que estudiaba más atentamente la vida y muerte de Cristo, obtenía más claros conceptos de la misión del Salvador, sus afanes y conflictos. Leyendo en las cicatrices de las manos y los pies de Cristo, las señales de su servicio por la humanidad y el extremo a que llega la abnegación para salvar a los extraviados y perdidos, Marcos se constituyó en un seguidor voluntario del Maestro en la senda del sacrificio. Ahora, compartiendo la suerte de Pablo, el preso comprendía mejor que nunca antes, que es una infinita ganancia alcanzar a Cristo e infinita pérdida ganar el mundo y perder el alma, por cuya redención la sangre de Cristo fue derramada. Frente a la severa prueba y adversidad, Marcos continuó firmemente como sabio y amado ayudador del apóstol. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 363. Cuando Dios prepara el camino para la realización de cierta obra y da seguridad de éxito, el instrumento escogido debe hacer cuanto está en su poder para obtener el resultado prometido. Se le dará éxito en proporción al entusiasmo y la perseverancia con que haga la obra. Dios puede realizar milagros para su pueblo tan solo si éste desempeña su parte con energía incansable. Llama a su obra hombres de devoción y de valor moral, que sientan un amor ardiente por las almas y un celo inquebrantable. Los tales no hallarán ninguna tarea demasiado ardua, ninguna perspectiva demasiado desesperada, y seguirán trabajando indómitos hasta que la derrota aparente se trueque en gloria y victoria. Ni siquiera las murallas de las cárceles, ni la hoguera del mártir, los desviarán de su propósito de trabajar juntamente con Dios para la edificación de su reino.
Eso está en Profetas y Reyes, página 196. Para terminar, lea lo que está al final de la lección del día de hoy. Y dice, piensa. Sí, nos llama. Piensa en alguna ocasión en la que tú o un amigo fracasaron y recibieron otra oportunidad. ¿De qué manera esa experiencia te transformó a ti y a quienes te ayudaron? ¿Cómo modificó tu ministerio hacia otros? ¿Cuán importante es el amor, la misericordia, el perdón, la paciencia? Y todo eso es don del Espíritu Santo. Que todo ello esté en ti. Es el anhelo de Dios. Así que, hermanos, hermanas, dejemos que el Espíritu Santo termine la obra que comenzó en ti. Y así, unidos, haremos la obra de predicar este evangelio del reino a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.